específico que hoy por hoy conocemos. Hemos ido viendo algunos detalles de la ONU, como es el caso, ya hemos mencionado, de la creación después de la Segunda Guerra Mundial, 24 de octubre. Hemos mencionado también las diferentes sedes que tiene: Nueva York, Ginebra, Nairobi y Viena, que están en diferentes continentes. El secretario general de la ONU, que es la cabeza, hemos dicho, en este caso la cara visible, es Antonio Guterres. Sin embargo, la instancia superior de toda la ONU, hemos dicho, es la Asamblea General, en la que se reúnen diferentes presidentes o ministros de Relaciones Exteriores para acordar, solucionar problemas globales, puede ser amistad y relaciones entre países, y principalmente para la paz y la seguridad mundial. Hemos dicho también una segunda instancia va a ser el Consejo de Seguridad, justamente está desarrollada por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que ya hemos mencionado: Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Gran Bretaña y Francia. Hemos ido mostrando también algunas de las agencias especiales el día de ayer, que en algunos casos tienen que ver con cuestiones económicas, cuestiones de alimentación o de otro tipo de desarrollos, por ejemplo, el caso de las ciencias o la educación. Listo, ahí está. Vamos con la segunda institución a nivel internacional, una de las más importantes en cuestiones económicas específicamente, la OPEP. Anótense entonces, tal como está ahí en sus cuadernos, van a ir siempre tomando apuntes. Dice Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Fíjense, esta institución es netamente económica, tiene que ver con la cuestión del petróleo. Vamos a anotar un primer detalle acerca de la OPEP. ¿Para qué sirve la OPEP? Anótense: para aumentar o reducir la producción de petróleo. Les voy repitiendo un poquito la idea para que vayan tomando con calmita los apuntes. Para aumentar o para reducir la producción de petróleo. Ahí está. Para esas dos cositas entonces es necesario esta Organización de Países Exportadores de Petróleo. No es que estén suscritos todos los países del mundo a la OPEP y que de forma, perdón que lo diga, que de forma democrática se elija reducir o se decida aumentar por algún tipo de voto, reunión, sino en realidad son 14 países que están afiliados. Ahorita vamos a ver una imagen sobre eso. Son 14 países afiliados, miembros directos de la OPEP, y son productores de petróleo. Ellos son los que van aumentando o reduciendo la producción de petróleo. ¿Para qué sirve esto? Para la influencia económica en el mundo. En otras palabras más específicas, si aumentamos la producción de petróleo, fíjense, les vuelvo a repetir, si aumentamos la producción de petróleo, pues el petróleo a nivel internacional va a tener que rebajar su precio. Pero si reducimos la producción, como ya no va a haber tanto petróleo en el mercado, pues va a tener que subir el precio. Entonces, en ese detallito está la importancia de la OPEP. ¿Por qué tan importante la OPEP? Porque justamente va a haber no solamente el precio del petróleo, sino que también sus derivados y sus relaciones. El caso del gas, por ejemplo, tiene que ver también con la OPEP de alguna forma. Entonces, si va a subir la producción, imaginen lo siguiente: si sube el precio del petróleo más allá de $100, quiere decir que todos los alimentos a nivel mundial puede que suban también. Si rebaja la producción del petróleo, si rebaja en realidad el precio del petróleo, pues entonces va a tener que rebajar muchos de los productos a nivel mundial, cosa que también puede ser muy negativo, porque si rebaja todos los alimentos del mundo pueden en algún caso escasear incluso. Entonces, ahí está la importancia acerca del caso del petróleo. ¿Dónde ha sido fundado la OPEP? La fundación va a ser, anótense, el año 1960 en Bagdad. 1960 en Bagdad, que es la capital de Irak.
entonces colocan Bagdad como ciudad y entre paréntesis el país donde ha sido fundado, que va a ser Irak. Ahí está. Esa es la fecha de fundación, no hay una fecha específica, solamente se menciona en los documentos 1960, pero la fundación oficial, y esto es lo que quiero que resalten, subrayen, es el 6 de noviembre de 1962. Les vuelvo a repetir, 6 de noviembre de 1962. 6 de noviembre del 62. Entonces, esa sí es la fecha oficial de fundación de la OPEP. Como tal, ha sido, por decir así, aceptada a nivel mundial. La sede actual, ¿dónde queda la sede de la OPEP? En Austria, específicamente en la ciudad de Viena. Y están viendo ustedes justamente. Esas son las oficinas de la OPEP. Vamos con el otro detalle importante, el caso de los países exportadores de petróleo. Sáquenle una captura. Son 14 los países que son miembros de la OPEP. Como están viendo, Angola, que es de África, Arabia Saudita, que es de Oriente Medio, de Asia, Argelia, que también es africano, Ecuador, fíjense, Ecuador, el país de Ecuador es de Sudamérica, Emiratos Árabes Unidos, que es un país árabe que está en el Medio Oriente, Gabón, que es africano, Guinea Ecuatorial también africano, Irán, Irak, Kuwait, Libia, que son países, Irán, Irak, Kuwait, que son países de Medio Oriente, de Asia, Libia es de África, Nigeria también, República del Congo y Venezuela. Fíjense, solamente hay 2 países, Ecuador y Venezuela, que son de el caso de América. No está Estados Unidos porque no es un gran productor de petróleo en realidad, más compra petróleo que intentar venderlo. Ahora, de todos estos países, compañeros, solamente hay 5 países los fundadores, iniciadores de este organismo internacional. Pueden ir subrayando, anotándolo. Arabia Saudita es el mayor productor, uno de los mayores productores de petróleo en el mundo, Arabia Saudita. En algún momento van a escuchar que tal vez el presidente de Estados Unidos va a viajar a Arabia Saudita para poder desarrollar las negociaciones para que aumenten la producción de petróleo o puedan reducirlo. Eso dependiendo de la situación mundial. Por ejemplo, ahorita está el petróleo, ha ido subiendo por cuestiones de la guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces, imagínense, si va subiendo el petróleo, pues los productos van también aumentando. El segundo país, Kuwait. El otro país, o los otros 2 países muy, muy similares, Irán e Irak. Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y finalmente Venezuela. Son los 5 países fundadores de la OPEP. ¿Listo? Hasta ahí tenemos entonces el caso de este organismo internacional. Ahora vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente organismo internacional, la OEA, que ya nos interesa un poquito más por la región en la cual nosotros vivimos en la actualidad. ¿No? Ahí está, en la cual vivimos. La OEA, Organización de los Estados Americanos. Muy conocido, seguramente. Para entender un poquito qué es el caso de la Organización de los Estados Americanos, pues es la unión simplemente de los 35 países miembros de la OEA. El otro día les decía acerca de América, son 35 países independientes los que tenemos, pues ese es el dato, son 35 países independientes, pero hay un detallito sobre un país que vamos a mencionar más adelante. ¿Para qué sirve la OEA? Anótense, son 2, 4, 6 puntos principales. Paz, es decir, la finalidad de la OEA es
que busca la paz entre los países, entre esos 35 países. Segundo motivo, seguridad. Muy similar a lo que es la ONU, la paz y seguridad. Busca también la democracia, tercer objetivo. Los derechos humanos. El desarrollo social. Y finalmente el desarrollo económico. Entonces, esos son los 6 aspectos por los cuales existe la OEA. Para paz, seguridad, busca la democratización en todos los países de América, busca también el cuidado de todos los derechos humanos, la vida, el agua, etcétera, el desarrollo social, que se mejoren las condiciones de vida para todos los habitantes de América, y el desarrollo económico. Listo. Otro de los detalles, vamos a hablar un poquito de su historia. Ahí ya tenemos una fecha específica, tenemos que llegar a esa fecha, por decir así. Les voy comentando un poquito algunos datos específicos acerca de la OEA, porque como somos de América y el examen va a tener que ver con este continente también, principalmente con este continente, entonces tenemos que saber un poquito más del despliegue histórico. Anótense 1826. 1826. Como referencias es un año bien importante, 1826. En ese año se desarrolla el Congreso de Panamá. El Congreso de Panamá. Ahora, este Congreso de Panamá, este primer Congreso de Panamá, en realidad no ha sido desarrollado por todos los países de América, sino ha sido un intento en realidad de desarrollar un organismo internacional. Ya desde ese tiempo se tenía la visión de unir todos los países y principalmente el personaje central, y eso es lo que me interesa destacar del Congreso, el personaje central es Simón Bolívar. Anótense, Simón Bolívar. No sé si les dijeron a ustedes, compañeros, pero el caso de Simón Bolívar es muy interesante. Simón Bolívar ha libertado, como ya todos saben, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Panamá también en ese momento pertenecía a Colombia, lo había liberado. Son 6 países que en la actualidad se pueden contar como liberados por este personaje. Lo que había querido hacer Simón Bolívar era la unión de estos países en una llamada Gran Colombia. Entonces, imagínense, unir todos estos países, más la posibilidad de unir otros países pequeños. Estamos hablando también de países grandes como México, Estados Unidos, las Provincias Unidas del Río de la Plata, Argentina, Brasil, para desarrollar un organismo internacional. Ese había sido el ideario de Simón Bolívar, que al final de cuentas lamentablemente no se ha cumplido en su tiempo, es decir, cuando él vivía, fallece 4 años después en 1830, entonces no se ha podido desarrollar esta idea de este personaje. Vamos con otro año, 1889, ya pasó muchos años, fíjense, 1889. Se desarrolla con este otro nombre la primera conferencia internacional americana, así se denomina. La primera conferencia internacional americana. Ahí está, fíjense, primera conferencia. ¿Qué quiere decir? Que aquí sí se han reunido muchos países intentando la adecuación de un organismo internacional. Anoten, al año siguiente, 1890. Si ha habido una primera conferencia internacional, pues al año 1890, anótense, se ha desarrollado lo que se llama la Unión Internacional de Repúblicas Americanas. Otra vez les vuelvo a repetir, la Unión Internacional de Repúblicas Americanas. Denominada de esta otra manera, Unión Panamericana, entre paréntesis pueden colocar así, Unión Panamericana. Es decir, en realidad ha ido cambiando un poquito de nombre. Se llamaba la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, que posteriormente se le cambia el nombrecito a Unión Panamericana.
y posteriormente la fundación específica de este organismo se va a dar el 30 de abril de 1948 con el nombre exclusivo de lo que ya sabemos, OEA. El lugar donde se funda va a ser Bogotá, Colombia. En la capital de Colombia, Bogotá, entonces es la fundación de este organismo con este nombre oficial, OEA. Vamos con algunos detalles acerca de la OEA. La sede está en Nueva York. Sede Nueva York, en Estados Unidos. No tiene otra sede más, eso es lo más interesante o más curioso, llama la atención, pero todos sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, pues el país más importante de esta región y del mundo va a ser Estados Unidos. Entonces, nada raro que muchos de las oficinas principales de organismos internacionales estén en un país como este. Ahora, dentro de su organización, cuando se desarrollan sus reuniones, ya sea de cancilleres o ya sea de presidentes, los documentos, tal como hemos dicho de la ONU, ¿en qué idiomas van a encontrarse? Anótense. Está en español, en portugués, portugués, en inglés y francés. Español, portugués, inglés, francés. Esos son los 4 idiomas entonces que constantemente se van a ocupar dentro de los documentos oficiales de la OEA. El español ya sabemos por toda América Latina, portugués por Brasil, el inglés por los norteamericanos y por otras pequeñas islas, y los franceses pues por Haití y otras pequeñas regiones también. Como ya dijimos hace momentos atrás, anótense, son 34 países miembros de la OEA, 34 países. En realidad, al inicio de la creación de la OEA, eran los 35 países independientes, pero ha habido un momento en el cual se ha tenido que resquebrajar un poquito la Organización de Estados Americanos con este país. Anótense, Cuba. Cuba estaba excluido de la OEA desde el año 1962. Les vuelvo a repetir, Cuba estaba excluido entonces desde el año 1962. Si nosotros buscamos qué es lo que sucedió en los años 60, 1962, esto nos vamos a historia un poquito para que descansen a modo de contexto, les cuento. Para el año 1959, 60, 61, pues Cuba se volvió socialista a la cabeza de un personaje llamado Fidel Castro. Deben recordar ese personaje, Che Guevara. Otro, también su hermano de Fidel Castro, Raúl Castro y otros más. Ellos han vuelto el país socialista y las políticas por parte de Estados Unidos para América era que se excluyera definitivamente el socialismo de toda América. Entonces, al ser Cuba socialista, lo que Estados Unidos posibilita es la expulsión de este país, Cuba. Una vez expulsado Cuba, en la actualidad se le ha dado la posibilidad a Cuba de volver a reintegrarse a la OEA, pero hasta el momento, año 2023, Cuba no ingresa nuevamente a la OEA. Tiene un poquito de recelo y se sobreentiende mucho el recelo que tiene sobre la OEA, porque en realidad, hablando de política internacional, perdón que me meta geopolítica un poco, pero dentro de esto, lamentablemente la OEA muchas veces en la historia ha aparecido como un brazo operativo de los Estados Unidos. Lamentablemente, hay que decirlo así. Ha posibilitado muchas cosas. Y todo lo dice con esta imagen también. Anótense otro detalle. El secretario general de la OEA en la actualidad es Luis Almagro. Luis Almagro. Ahora, les voy contando un poquito. Este personaje, por ejemplo, era justamente secretario general de la OEA en el año 2019 y ha habido distintos tipos de informes que, como ustedes ya saben, acerca de lo que va a ser
el caso del movimiento al socialismo aquí en Bolivia, el posible, entre comillas, vamos a decir, presunto fraude. El personaje de la OEA que están viendo, Luis Almagro, el gobierno boliviano le había pedido que no saque un informe o que complete todavía la exposición de todo el informe, pero lamentablemente Luis Almagro, en un momento en el cual Bolivia estaba en conflicto, sacó el comunicado diciendo que sí ha habido fraude, y lo lamentable ha sido todo lo que ha sucedido el año 2019 en noviembre. Una vez que pasa todo esto del año 2019, año 2020 ya tenemos un nuevo gobierno, y con este nuevo gobierno de Yanine Áñez, Luis Almagro no puede dar hasta el día de hoy, año 2023, un informe definitivo, es decir, pruebas específicas de que el gobierno de ese entonces haya hecho un fraude administrativo dentro de lo que es el órgano electoral. Entonces es muy curioso, es muy curioso, porque tenía toda la posibilidad de un año entero de poder desarrollar una investigación para poder dar un informe del supuesto fraude que se ha hecho aquí el año 2019. Otro dato que les doy: justo para el año 2020-21, si no me equivoco, había elecciones en una isla muy cerquita de Centroamérica, y las mismas personas de las islas donde se iba a desarrollar una elección dijeron: no queremos tener ningún tipo de contacto con la OEA por lo que pasó en Bolivia. Entonces, fíjense, más bien se ha hecho un contrainforme contra la OEA, y al mismo Luis Almagro le han criticado muchísimo que el informe del presunto fraude no está muy justificado, no tiene argumentos, y es todo un lío hasta ahorita. Entonces, por eso parece que Cuba no quiere volver a ingresar a la OEA, y por otros detalles acerca de lo que ya les dije de Estados Unidos. Listo, eso es entonces en cuanto a la OEA. Vamos al siguiente organismo internacional, llamado CELAC. Anótense, como tal pueden observar ustedes, es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Al hablar de la CELAC, en estos años se está volviendo a reintegrar América Latina. Cuando ustedes estaban muy pequeñitos, por ejemplo, el año 2007, 8, 9 para adelante, hasta el año 2010, 11, en realidad estaban naciendo estos organismos internacionales como la CELAC, la UNASUR y otros más, y mostraban una cohesión muy fuerte entre presidentes. En la actualidad un poquito se ha ido resquebrajando, pero no del todo. Vamos a ver qué otros organismos más. ¿Para qué sirve la CELAC? Bien sencillito es su definición: para la integración y desarrollo de América, y en este caso de América Latina. Anótense: integración y desarrollo de América Latina. Les cuento un poquito de la historia de la CELAC, un contexto entre paréntesis también para que vayan descansando un poquito. Estamos metiéndonos a geopolítica, por eso los comento. En realidad lo que sucede es que muchos de los presidentes de ese tiempo eran amigos, como el otro día les decía, y en cuanto a la relación de estos presidentes, que se llevaban muy bien, les decía Hugo Chávez, Lula da Silva, Correa en el Ecuador, aquí en Bolivia Evo Morales, Kirchner en la Argentina, etcétera, se han ido llevando tan bien, tenían casi el mismo tipo de pensamiento, tratar de trabajar por el pueblo, etcétera. Y lo interesante es que en ese momento Estados Unidos parece ser un país que no está a favor de las políticas de estos presidentes. Entonces, por ese motivo es que han decidido pelear, vamos a decir así, y crear un nuevo organismo. Es decir, la OEA, como ya les había mencionado, es un organismo que históricamente tiene mucha relación con Estados Unidos, por eso se le dice que es una especie de brazo operativo de Estados Unidos, y en el caso de la CELAC nace teniendo un pensamiento diferente, tratando de excluir más bien a Estados Unidos y a unir el resto de los países. Incluso cuando se desarrolla la creación de la CELAC, se invita a uno de los amigos más fieles de Estados Unidos, a Canadá. Canadá es un país que está cerquita de Estados Unidos, se le invita para que sea parte de la CELAC. Aunque tenga el nombre de Estados
latinoamericanos y caribeños, pues se podía también tener relaciones con Canadá. Pero no así con Estados Unidos. Fíjense la tendencia política que se tenía en ese momento. Excluir a Estados Unidos definitivamente y tener a los otros países en un conjunto unido. Nace, ahora sí anótense, el 23 de febrero del año 2010. Ahí está la imagen. 23 de febrero del año 2010. Se desarrolla una primera reunión de diferentes presidentes o de diferentes estados en este caso, ese 23 de febrero del año 2010. ¿En qué lugar? En México. Ahí se habían reunido en el país de México y se ha firmado un acuerdo pues para poder desarrollar este organismo internacional. Al año siguiente, el 2011, ya se desarrolla la declaración que lo va a desarrollar en Venezuela. Entonces, es un documento ya de declaración, es decir, de firma, si quieren ustedes, de forma oficial. Y ahí es donde van a hacer la idea de esta CELAC. Los estados miembros son estos que están observando, sáquenle una capturita, están países que en algún momento ni siquiera hemos escuchado. Antigua y Barbuda son dos islas que están en el Caribe. Argentina sí, Bahamas también está muy cerquita ahí, Barbados, Belice, ahí está Bolivia, está Chile, Colombia, Costa Rica, conocidos esos países. Sorpresa, fíjense, está Cuba. Esa es la idea o el pensamiento político de ese momento, incluir Cuba, excluir a Estados Unidos. Esta Dominica no es un error, es una isla que se llama así. No estamos hablando de República Dominicana, estamos hablando de otro país, Dominica. Ecuador, El Salvador, Granada, es otro país pequeño, Guatemala, Guyana. Un dato muy curioso, Guyana, como muchos deben saber tal vez, otros no, está aquí en Sudamérica. En la imagen de fondo que están viendo ahí en color amarillo Brasil, en la parte superior de Brasil, pues está ahí Guyana, la Guyana francesa y está Surinam. Son tres países que están ahí en la parte norte de Brasil. Pero interesantemente, hasta los años 2000 para adelante no teníamos relaciones con estos países que están aquí en Sudamérica. Esos tres países estaban relacionados económicamente y políticamente más con Europa que con nosotros. Pero como ha habido una especie de mejor política aquí en América para poder integrarse, pues se empezaron a integrar las Guyanas. Haití, Honduras, Jamaica, México, etcétera, todos estos países son entonces parte de la CELAC. ¿Qué pasó con Canadá? Pues no quiso asistir ni formar parte de la CELAC. Entonces, son todos los países de América Latina excepto Estados Unidos y Canadá. Por eso el dibujito que han podido observar ustedes. El logo de la CELAC es de esa forma, desde México, pasando por todas las islas del Caribe, incluyendo todo lo que es Sudamérica. Entonces, eso es justamente la CELAC. Antes de pasar al siguiente organismo, vamos a anotar un detallito importante. ¿Cuáles son los idiomas en los cuales se van a desarrollar los documentos? Anótense. Español, portugués, son muy, muy conocidos esos dos idiomas. Como ya dijimos, por el caso de Sudamérica y Brasil. El español, el portugués, el francés, el inglés también está ahí. Y estas son las dos sorpresas. El neerlandés, con doble E. Neerlandés. Cuando hablamos de neerlandés, estamos diciendo holandés, si quieren ustedes. Y la otra sorpresa muy interesante es el guaraní, un idioma originario de América, el guaraní. Como el Paraguay lo habla, pues en ese idioma también se pueden transcribir muchos de los documentos de este organismo internacional. Ahora, el caso de la presidencia pro tempore, anótense, la presidencia pro tempore, está en latino, ¿ve? Pro tempore, ¿qué significa? Por un tiempo. Entonces, hay una presidencia por un tiempo.
Son 2 años. 2 años de gestión, si quieren. El personaje se llama Ralph Gonsalves. Anótense, Ralph se anota R-A-L-P, P de papá, H, Ralph, si quieren ustedes, Gonsalves. Gonsalves. Este personaje, por ejemplo, va a estar el año 2020, bueno, perdón, está desde el año 2023, desde enero, desde inicios de este año 2023 va a estar. Ahí está. Entonces, eso es la CELAC. Es un organismo que hace un poquito el juego con la OEA, si quieren, para tratar de excluir a Estados Unidos, como dijimos. Vamos a este otro organismo internacional que es la UNASUR. En el caso de la UNASUR, nace en el mismo contexto en el cual estaba hablando hace momentos atrás. El nombre es Unión de Naciones Suramericanas, como están observando. Igual, de la misma forma, Hugo Chávez, Lula da Silva, Kirchner en la Argentina son los tres presidentes de los tres países más importantes de Sudamérica. Y luego ahí apareció Rafael Correa, apareció Michelle Bachelet en Chile, apareció también Lugo en el Paraguay, Evo Morales, y fueron ya casi la totalidad de toda Sudamérica, perdón, en el cual se estaban integrando políticamente los presidentes y los países. Entonces, la UNASUR tiene ese mismo contexto de tratar de excluir un poco a lo que va a ser Estados Unidos y los mandatos de Estados Unidos. La fundación, como están viendo ustedes, es el 8 de diciembre del año 2004. 8 de diciembre del 2004. Estamos viendo ahí en la imagen la bandera de la UNASUR, el emblema también, y el lema, soy del sur. Hasta lema tiene este organismo internacional. Muy criticado, a momentos casi desapareciendo, y ahora está volviendo a recuperarse. Les vuelvo a repetir, los presidentes tenían un tipo de ideología, un tipo de política, y ellos pues entonces empezaron a unificarse en organismos internacionales. Poco a poco dejó de ser presidente Lula da Silva después de Dilma Rousseff y entró otro presidente que no era justamente de izquierda, era de derecha. Entonces Brasil se va a excluir. Lo mismo va a pasar con Argentina, que van a perder los Kirchner en Argentina, y Argentina también sale de la UNASUR. Y así poco a poco van saliendo Colombia, sale Ecuador, sale Chile, sale Perú, y se quedan muy poquitos países en la UNASUR. En la actualidad, dentro de los países miembros de la UNASUR, pues fíjense, eso es lo que sucedió. Está Bolivia, está la Guyana, está Surinam, está Venezuela. Está Perú. Pero hay un detalle importante acerca de Perú que vamos a mencionar en unos momentos. Les sigo contando. Bolivia, entonces, Guyana, Surinam, Venezuela son los únicos países que eran miembros. Pero este año 2023, ya incluso desde el año pasado, desde hace unos años atrás, perdón, Argentina ratifica nuevamente la unión a la UNASUR. Entonces, en esa lista que están observando ustedes, anótenlo ahí, Argentina. Como el presidente Fernández en la Argentina es de izquierda y su vicepresidenta es la señora Cristina de Kirchner, entonces justamente Argentina retorna a la UNASUR. Brasil, el otro país. Como todos ya saben, a inicios de este año ha habido cambio de gobierno y Lula da Silva es presidente nuevamente del Brasil. Por eso otra vez está en la UNASUR. Colombia. En Colombia se ha cambiado un presidente que era de derecha hacia un presidente de izquierda. Para que me entiendan este juego de derecha-izquierda, el de izquierda es más o menos relacionado al movimiento al socialismo, y los de derecha son partidos políticos,
que tratan de hacer cambios, pero un poquito más lentos. Entonces, de esa manera apareció Colombia también dentro de la UNASUR. Ahora sí, vamos a hablar de Perú. En el caso de Perú, entre paréntesis van a colocar ahí, suspendido. Como ustedes ya saben, han visto seguramente en redes sociales, Perú lamentablemente ha tenido muchos conflictos sociales con la presidenta actual y por ese motivo es que dentro de los reglamentos de la UNASUR seguramente o dentro de una reunión que se ha desarrollado han suspendido al Perú ser parte de la UNASUR. No es que Perú quiera salir, sino que simplemente lo están suspendiendo hasta que haya posiblemente las nuevas elecciones, se nombra un presidente oficial y después Perú retorna a tener nuevamente posibilidad a voto y a voz dentro de la UNASUR. Lamentablemente, como ha ido decayendo y volviendo a levantarse un poquito la UNASUR, la presidencia pro tempore, anótense, es vacante. La presidencia pro tempore, como ya dijimos, es la cabeza, si quieren ustedes, presidencia pro tempore, está vacante. No hay ningún país que se está haciendo cargo de la UNASUR. El otro caso, el secretario general, igualito es un vocero, si quieren ustedes, el secretario general, igualito que del de la ONU, el secretario general de la ONU, igualito el secretario de la UNASUR, tampoco existe, es decir, es vacante también, hasta el día de hoy. Hay un otro detalle muy curioso, muy chistoso. La sede de la UNASUR está en Ecuador. La sede de la UNASUR está en Ecuador. Pero si vemos la lista de los países miembros, Ecuador no está. ¿Qué quiere decir? Que como Ecuador ha cambiado de gobierno y es un presidente de derecha, pues en realidad toda la construcción y el lugar, la infraestructura que tenía que ser parte de lo que es la UNASUR, se lo ha dejado y no hay posibilidad de que se haga ningún tipo de reunión porque en realidad está en un país que no es parte de la UNASUR. Entonces se ha dejado en una interrogante, vamos a decir así, si Ecuador en las próximas elecciones vuelve a ingresar tal vez a un Rafael Correa al gobierno o tal vez alguien del partido político de ese presidente con esa tendencia política de izquierda para que vuelvan a recuperar tal vez la sede de la UNASUR. Habría que ver. Listo. Vamos con otro organismo internacional que es el ALBA-TCP. En el caso del ALBA-TCP, ALBA-TCP, anótenlo como título, como subtítulo, no sé cómo están desarrollando, organizando sus apuntes. ALBA-TCP. Significa esto, anótense, tal como están viendo, Alianza Bolivariana, Tratado para los Pueblos. Eso es lo que significa ALBA-TCP, Alianza Bolivariana, Tratado para los Pueblos. Entonces, este organismo internacional nace el 14 de diciembre del año 2004. Para ese momento, Evo Morales no estaba en el gobierno. Si mal no recuerdo, tampoco había un Rafael Correa en Ecuador, ni posiblemente Kirchner, ni la presidenta de Chile, ni siquiera. Entonces, en realidad, la creación de este organismo internacional tiene que ver entre dos países, anótense, Venezuela y Venezuela y Cuba, así digo Ecuador, perdón, Venezuela y Cuba. Igual, de la misma forma, les voy contando un poquito la historia de lo que ha sido estos dos países. En realidad, Venezuela y Cuba son de tendencia socialista. Específicamente, Fidel Castro estaba como presidente en Cuba y este personaje hizo que el país se vuelva socialista allá.
En el caso de Venezuela estaba Hugo Chávez e hizo cambiar poco a poco el tipo de economía capitalista que tenía Venezuela hacia un tipo de socialismo, como él le decía, socialismo del siglo XXI, como es año 2024, siglo XXI, entonces se empezó a mencionar ese detalle. Ambos países habían desarrollado diferentes tipos de reuniones para hacer esta alianza, es decir, un apoyo entre Venezuela y Cuba, simplemente entre los dos países. Pero, interesantemente, una vez aplicada la declaración, el documento final entre estos dos países, el año 2006 ya ingresó Evo Morales al poder y pues se ha adherido Bolivia el año 2006. Anótense ese dato por si acaso. Año 2006, Bolivia ingresa al ALBA TCP. Y fíjense lo interesante, estos tres países fueron mencionados en algún momento por ser de tendencia socialista, el eje del mal, es decir, Estados Unidos lo clasificaba de esa manera, el eje del mal. Fíjense, hasta ese punto se ha llegado a tratar a los tres países independientes. Este es el resto de los países que son parte del ALBA TCP, anótense, son países un poquito menos conocidos, como ya dijimos, Antigua Barbuda, Dominica, Granada, Federación de San Cristóbal y Nieves, San Vicente, las Granadinas, Santa Lucía, son países que no son tan conocidos. En realidad, en algún momento son pequeñas regiones o islas muy pequeñitas que tiene o que está dentro de lo que es el Caribe. ¿Qué es lo interesante de este organismo internacional? Que en algún momento, cuando ha habido crisis económica, literalmente Venezuela va a apoyar casi, si no me equivoco, regalando ya petróleo a varios de estos países. ¿Qué quiere decir? Que el precio del petróleo o de la gasolina lo ha subvencionado de alguna forma Venezuela, le ha regalado literalmente Venezuela a los otros países petróleo. Entonces, esa es la finalidad, si quieren, del ALBA TCP. Tratar de apoyarse de forma política, puede ser de forma social, económica, pero siempre en condiciones de igualdad. Venezuela es uno de los países que ustedes ya deben saber, potencia en cuestiones de petróleo. En algún momento había escuchado, a 16 centavos está el petróleo o la gasolina allá en Venezuela. Súper barato, está casi regalado. Entonces, como tiene tantos trillones de petróleo, pues le ha regalado a diferentes países que necesitaban eso. Entonces está para cooperaciones de tipo de organismo. Otro detalle, anótense, la sede, ¿dónde queda? En Venezuela. En Venezuela. Específicamente, pues en la capital de Venezuela, en Caracas. Ahí está la sede del ALBA TCP. Otro dato importante, el secretario general, anótense. El secretario general se llama Félix Plasencia. Félix Plasencia. Ahora, ¿de dónde es Félix Plasencia? ¿De qué país es? Venezuela. Entonces, en la actualidad, la sede está en Venezuela y el secretario, la cabeza visible, es venezolano también. Otro detalle interesante, antes de que esté este personaje estaba Sacha Llorenti, que era boliviano. Entonces, fíjense, el año pasado, año 2022, parte del 22-21, Sacha Llorenti era el secretario general del ALBA TCP. Listo. Vamos con este otro organismo que es un poquito más pequeñito, es muy nuevito en realidad, el PROSUR. Anótense lo siguiente acerca de PROSUR. ¿Qué significa PROSUR? Foro para el Progreso de América del Sur. Otra vez les vuelvo a repetir. Foro para el Progreso de América del Sur. Para el Progreso de América del Sur. Ahora, en cuanto a este organismo internacional,
está peleado con los políticos de izquierda. Fíjense, ese tipo de cosas ha pasado aquí en América. Justamente el objetivo del Prosur es apartarse de políticas de izquierda. Les vuelvo a repetir, apartarse de políticas de izquierda. ¿Contra quiénes apuntan principalmente en esos años? Anótense entre paréntesis, Argentina, Brasil y Venezuela. Como ya habíamos dicho, en Brasil estaba Lula da Silva, en Argentina estaba Kirchner y en Venezuela Hugo Chávez. Entonces, este organismo internacional tiene que ver con la posibilidad de ir en contra de estos tres países que eran de izquierda, sus presidentes. Los países miembros son estos, anótense: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú. Ahora, uno puede decir, están en contra de Brasil y Venezuela. ¿Y por qué son parte miembro de la Prosur? En el caso de la política internacional, pues Argentina, aunque haya estado, es decir, el Prosur haya estado en contra de Argentina, en su momento, como era un organismo de derecha, pues lo único que hace es adherirse a este organismo internacional. Cuando los Kirchner no eran presidentes, no eran ni vicepresidentes, no estaban en la política. Entonces, en ese momento dijeron, hay que hacer un organismo, pero que no sea de izquierda, que sea de derecha. Pero como ya se ha cambiado, ahora es un presidente de izquierda, el de Argentina, Fernández, pues se quedó nomás ahí. ¿Para qué? Para tratar de que Prosur ya no se vuelva de derecha, sino que posiblemente se cambie de izquierda. Porque la ola de los países o los partidos políticos de izquierda aquí en América nuevamente han retornado. Ahí está Brasil también. Lula da Silva se va a quedar todavía ahí dentro de lo que va a ser este organismo internacional. Está Chile, pero con el caso de Chile hay que tener un detallito, anótenlo ahí al ladito. Se excluyó él mismo, salió el año 2022. Luego está Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú. ¿Por qué les digo el caso de Chile? Porque en realidad Chile es el fundador, uno de los fundadores del Prosur era Chile. Pero interesantemente se salió. Posiblemente porque la mayoría de los países ya son de izquierda. Por lo menos las economías más grandes. Brasil, Argentina, Colombia son economías grandes con respecto a Chile y otros, entonces pues simplemente se salió. El presidente pro tempore, eso quiero añadir aquí, esta imagen lo he revisado, es otro presidente, anótense, Mario Abdo, tal como les estoy dictando, A-B-D-O, Abdo, Mario Abdo Benítez. Entonces el personaje Iván Duque no lo es, no es el presidente. Otra vez, Mario Abdo Benítez, de Paraguay. Ese va a ser entonces el presidente pro tempore del Prosur. En la actualidad, pues entonces el presidente del Paraguay está manejando este organismo internacional. Ahora sí, vamos con este otro organismo internacional que es sumamente importante, el Mercosur. He escuchado en algún momento preguntas sobre esto, ya por si acaso. El Mercosur. Como pueden ver, el Mercosur, sáquenle fotito, captura, es llamado el Mercado Común del Sur. Esa es su bandera, ese es su lema. Y este organismo es netamente económico. Solamente es un bloque económico, es decir, no se integra en cuestiones de deporte, de cultura, de políticas, nada. Su sede está en Uruguay, en Montevideo, como están viendo ustedes. Es un organismo internacional muy consolidado, es el más fuerte que existe. En algún momento se dice que fue o es la octava economía mundial. Es decir, hay muchos países que son potencias mundiales, como en el caso de Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea, Corea, Japón, etcétera, son potencias económicas, y ahí se metió el Mercosur.
aunque sea un organismo internacional, está dentro de la lista de economías fuertes. Los miembros son estos justamente que están observando ustedes: Brasil, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Argentina y Bolivia. En el caso de Venezuela y Bolivia hay que especificar un detalle. El resto de los países son los que han sido fundadores en realidad de lo que es el Mercosur. Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay son fundadores. Venezuela se metió al asunto y está ya firmado los documentos, está al interior del Mercosur, pero hasta el día de hoy está simplemente suspendido por todo lo que se está desarrollando en Venezuela. Es decir, se cree que es una dictadura lo que está sucediendo en Venezuela con Nicolás Maduro. Se cree que no es una democracia plena, por decir así. Ha habido 2 presidentes en algún momento. No es que hubo de verdad, sino que alguien se autonombró presidente y quisieron sacar a Nicolás Maduro. Entonces, por ese motivo se ha suspendido a Venezuela. En el caso de Bolivia es otro detalle, está en proceso de adhesión. Eso márquenlo, anótenlo. Bolivia está en proceso de integrarse a lo que va a ser el Mercosur. Tiene voz, es decir, en la actualidad hay algún canciller, algún responsable que va a las reuniones, pero simplemente no puede votar Bolivia. Listo. Ahorita en la actualidad el que está dirigiendo el Mercosur es el Brasil. Esto simplemente se hace cada 6 meses. Los primeros 6 meses de este año estaba Argentina. Ahora estos últimos 6 meses, desde julio hasta diciembre, va a estar el presidente de Brasil como líder del Mercosur. Y estos son algunos de los países también asociados al Mercosur. Nuevamente volvemos a hablar: Bolivia, está Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam. Son miembros asociados, es decir, no tienen posibilidad a un voto, pero sí pueden hacer negociaciones económicas con los otros países. Ya nos está pisando un poquito el tiempo, vamos con la Unión Europea. Anótense la fecha de la creación de la Unión Europea: 1 de diciembre del 2009. 1 de diciembre 2009 en Lisboa. ¿Dónde queda Lisboa? En Portugal. Ahora, uno puede decir, 2009 recién se ha unido a la Unión Europea. No, en realidad tiene todo un historial de documentos firmados, pero el último documento ratificado es el del 2009. Otro detalle importante va a ser, esta es la fotografía de la Unión Europea, son todos esos países los que integran la Unión Europea, todos los que están en color azul justamente, y el inicio de los conflictos con Rusia va a ser también con eso, ¿no? Ucrania quiere ser parte de la Unión Europea, Rusia no le deja y demás. Sáquenle una fotito, estos son los 27 países miembros de la Unión Europea. Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, son todos los países desarrollados de Europa. Esos son los que son parte directa de lo que va a ser la Unión Europea. Listo. Vamos a pasar por alto esto. Anótense, para ir terminando, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o por sus siglas en inglés, como están viendo ustedes. Igual se la conocen, ¿no? La NATO, North Atlantic Trading Organization. Entonces es lo mismo, pero volteado, fíjense. Nace el 4 de abril de 1949. Entonces nada raro que sí les van a preguntar sobre la OTAN por lo que está pasando en Rusia ahorita. 4 de abril del 49. 4 de abril de 1949. ¿Dónde se lo va a crear? En Washington, Estados Unidos. En Washington. El contexto de la creación tiene que ver con la Guerra Fría. Si es que hay un posible módulo de historia universal, vamos a ver ese detalle acerca de la Guerra Fría, compañeros. Todos los detalles acerca de los 46 años de Guerra Fría.
Y para ir terminando, estos son los países adheridos, los países miembros de la OTAN. Son 28 países, alrededor de 28 países, pero un detallito muy interesante. Suecia y Finlandia son países que están en trámite de adición en un 99% de ingreso ya. Hasta hace unos años, antes de que se dé el conflicto de Ucrania, Suecia y Finlandia no querían ser parte, no tenían la idea siquiera de ser parte, pero después de desarrollarse el conflicto de Ucrania, pues ya se unieron a la OTAN. Listo, compañeros, entonces hasta aquí hemos quedado sobre este detalle. Para la próxima semana, y como ya les había dicho, tráiganse la Constitución Política del Estado ahí de forma física y vamos a ir viendo el contexto de la Constitución y revisando los artículos correspondientes